¿Has soñado alguna vez en convertirte en espía? Desde luego, el hecho de construir un transmisor telefónico en FM no va a cambiarte la vida en ese sentido. Eso sí, te vas a divertir de lo lindo. En YouTube existen infinidad de proyectos de transmisores espía, pero no he visto ninguno que funcione sin pilas, al menos en castellano. El circuito que os presento hoy, una vez conectado a la línea telefónica fija, funcionará siempre, ya que no necesita de ninguna energía externa para funcionar. Solo requiere estar conectado a la propia línea del teléfono fijo de cualquier domicilio y en el momento en que se produzca una llamada telefónica entrante o saliente, el transmisor se pondrá en marcha automáticamente. Por este motivo, es distinto a los demás y se asemeja más a un transmisor espía que otros que ya hay publicados en esta plataforma. ¿Te interesa? No dejes de ver este vídeo. He de dejar claro que mi intención al publicar esta información es explicar el funcionamiento de un dispositivo electrónico únicamente con fines didácticos y educativos. El uso que se le dé a la misma es responsabilidad exclusiva del usuario que la reciba y la ponga en práctica. El esquema eléctrico del transmisor es el que ves en tu pantalla. Se compone de tres partes bien diferenciadas. La parte izquierda, con Q1 como componente activo, es la osciladora, o sea, la que genera la señal de radiofrecuencia. La parte del centro, que incluye al transistor Q2, actúa de amplificador para elevar la señal entregada por el oscilador. Y la parte de la derecha es un puente rectificador a base de diodos que tiene la misión de entregar al oscilador Q1 y al amplificador Q2 la tensión de alimentación necesaria. Dicha tensión de alimentación tendrá superpuesta a la misma las señales de audio de la conversación que se produzca en un momento dado y las indicativas de línea libre, ocupada y llamada. Ahora veremos estas etapas del circuito una a una y pormenorizadamente, pero antes tenemos que conocer algunos detalles importantes referentes a la telefonía fija. Si bien los sistemas telefónicos analógicos están desapareciendo y han dado paso a los sistemas digitales, la gran mayoría de terminales telefónicos fijos existentes siguen siendo analógicos, por lo que si tenemos un router en casa, la salida destinada a la conexión del teléfono fijo emula a una línea analógica y se comporta como tal. Por lo tanto, para entender el funcionamiento de nuestro transmisor espía, deberemos conocer algunas de las características de una línea telefónica analógica. En determinados momentos se producen en ella tensiones con diferentes valores y polaridades. Vamos a ver de pasada en un gráfico cuáles son estas tensiones. Supongamos que queremos hacer una llamada a un amigo desde nuestro teléfono fijo de casa. Antes de descolgar el terminal, en la línea existe una tensión continua positiva de unos 48 voltios aproximadamente. Esta tensión se mantiene hasta que descolguemos nuestro terminal. Justo en ese momento, la tensión cae a unos 10 voltios positivos aproximadamente. Durante este periodo marcamos el número de nuestro interlocutor y esperamos que conteste. En el momento en que la persona a la que llamamos descuelgue su teléfono, la polaridad de la tensión se invertirá y se colocará en 10 voltios negativos. Durante este periodo se produce la conversación telefónica. El sonido estará superpuesto a esos 10 voltios negativos. Una vez acabada la conversación, cuando nuestro interlocutor cuelgue su terminal, la tensión volverá a los 10 voltios positivos. Finalmente, cuando colguemos nosotros, la tensión de la línea volverá a los 48 voltios del principio. Esto sería una llamada saliente. Veamos cómo se desarrolla una llamada entrante. Como en el caso anterior, antes de sonar el teléfono, tenemos en la línea la tensión continua positiva de 48 voltios. A la tensión de 48 voltios se le superpone una fuerte señal senoidal de unos 25 Hz, que es la que hace sonar el timbre al recibir la llamada. Cuando descolgamos el teléfono, esta señal desaparece y la tensión en la línea baja a 10 voltios negativos. A partir de entonces, se inicia la conversación. De aquí en adelante,
el proceso es idéntico al caso de una llamada saliente. Cuando acaba la conversación y nuestro interlocutor cuelga, la tensión sube a 10 voltios positivos. Y cuando nosotros colgamos, la línea de nuevo recupera los 48 voltios del principio. Como acabamos de ver, las tensiones en la línea pueden ser tanto positivas como negativas. Gracias al trabajo que realiza el puente de diodos, esas tensiones siempre se aplicarán con la polaridad correcta al resto del circuito, o sea, el polo positivo a la parte superior y el polo negativo a masa. Una vez que sabemos esto, pasamos al análisis del circuito comenzando por la etapa osciladora. Tenemos que recordar que las señales de audio van superpuestas a las tensiones continuas, por lo que en el transcurso de una llamada, durante el periodo de conversación, alimentaremos el circuito con una tensión de 10 voltios positivos con la señal de audio superpuesta a la misma. Esto provocará la modulación de la señal de radiofrecuencia generada por el oscilador. Si bien esta modulación será en su mayor parte en amplitud, también provocará en menor grado una modulación en frecuencia. No obstante, el diseñador del circuito, previendo este detalle, añadió R3 y C2, precisamente para reforzar la modulación en FM y conseguir que ésta fuera de mayor nivel. Efectivamente, C2 solo dejará pasar hacia la base de Q1 a la señal de audio, bloqueando la componente continua. Esto provocará la excursión de frecuencia del oscilador en consonancia con dicho audio y por lo tanto reforzará la modulación de frecuencia necesaria. La resistencia R3 evita que el nivel de audio aplicado a la base sea excesivo y el oscilador se bloquee. El transistor Q1 consigue su polarización correspondiente base-emisor a través de R4 y R5. El condensador C3 deriva a masa los restos de radiofrecuencia presentes en la alimentación y junto a R1 dificulta y evita que dicha señal de radiofrecuencia llegue a Q2 y cree inestabilidades. C4 es de la máxima importancia. Su cometido es colocar la base del transistor a masa, pero nada más que a efectos de la radiofrecuencia, ya que su capacidad de solo 1 nanofaradio no afecta en absoluto al audio de baja frecuencia procedente de C2, el cual se dirige en su totalidad a la base de Q1. Sin C4, el oscilador no funcionaría en absoluto. Para entender un poco mejor cómo funciona esta etapa, vamos a representarla separada del resto. Quitaremos R3 y C2 ya que no intervienen en la generación de la señal de radiofrecuencia propiamente dicha. Lo que estáis viendo es un transistor montado como amplificador en configuración de base común, con una realimentación entre su salida y su entrada para provocar la oscilación. Como seguramente sabrás, un oscilador no es más que un amplificador al cual se le inyecta a su entrada parte de la señal que existe en su salida. Para verlo todavía en mejores condiciones, vamos a representar el mismo transistor con los mismos componentes conectados de la misma manera, pero funcionando no como oscilador, sino como amplificador en base común. Observa bien el circuito y nota que todos los componentes están exactamente en el mismo sitio, faltando únicamente el condensador C5. Como amplificador que es, el circuito tiene una entrada y tiene una salida. Este circuito amplificaría solo la señal cuya frecuencia coincidiera con la de resonancia del circuito tanque formado por C1, C8 y L3. Las capacidades de estos dos condensadores se suman y mediante C8 podemos ajustar la frecuencia del conjunto. Este circuito, tal cual lo vemos ahora, no tiene por qué oscilar, ya que no existe nada que pueda provocar esa oscilación. Ahora añadiremos el condensador C5 entre la entrada y la salida de la etapa. Como sabes, en una etapa en base común, las señales de entrada y salida están en fase. Este condensador recogerá parte de la señal que tenemos en la salida de Q1, que es su colector, y la introducirá de nuevo a la entrada del mismo, o sea, a su emisor. Esto hace que el amplificador se desequilibre, entre en oscilación
y genere una señal senoidal de radiofrecuencia de acuerdo a las características del circuito tanque formado por C1, C8 y L3. Ha dejado de ser un amplificador y se ha convertido en un oscilador al haberle inyectado a su entrada la oscilación generada en su salida por el circuito tanque mencionado. La oscilación del circuito tanque se mantiene gracias a que la llevamos a la entrada de Q2 a través de C5 y el propio transistor la amplifica. Nota que para la señal generada la base está puesta a masa a través de C4, por lo que a todos los efectos lo que tenemos es un oscilador con transistor en configuración de base común. Si quieres puedes parar el vídeo y comprobar que todos los componentes están situados exactamente de la misma forma que en el esquema original. Volvamos de nuevo a él. Una observación importante es que aunque Q1 tiene una configuración en base común en lo que se refiere a la radiofrecuencia, para la baja frecuencia trabaja como emisor común, lo cual se consigue inyectando el audio a la base a través de R3 y C2. El valor del condensador C5 es crítico. Si lo ponemos de poca capacidad, la señal realimentada no tendrá el nivel necesario para mantener la oscilación y el dispositivo se parará. Si nos pasamos, la señal realimentada será excesiva y saturará el amplificador haciendo cesar la oscilación. Por lo tanto, ojo a este componente. Para no influir excesivamente en el funcionamiento del oscilador, se toma la señal lo más cerca posible de la alimentación. De ahí que la toma intermedia de la bobina L3 se haga en la primera espira. Si intentamos hacer esta toma más hacia el centro de la bobina, lo más probable es que el oscilador se bloquee o que cambie el valor de su frecuencia de manera excesiva. La señal la aplicamos a la base de Q2 en configuración de emisor común a través del condensador C7. La polarización base-emisor de este último transistor la proporciona la resistencia R2. La carga de Q2 está formada por la bobina L2 en serie con el circuito tanque formado por C6 y L1. Esta combinación asegura una respuesta con un amplio ancho de banda, de manera que la señal producida se amplifique correctamente a lo largo del margen de frecuencias de funcionamiento de la parte osciladora. Finalmente, la señal amplificada aparecerá en el colector de Q2 y se radiará. La distancia máxima cubierta por este transmisor será de aproximadamente unos 30 metros, ya que en principio no dispone de una antena adecuada. Si se desea conseguir una distancia mayor, bastará con soldar al colector de Q2 un trozo de cable que haga las veces de antena. Si te ha gustado este vídeo, dame un like y deja un comentario con tus opiniones. Y si no quieres perderte ninguna de nuestras informaciones, suscríbete al canal. No perderás nada y puedes ganar muchos conocimientos técnicos. Hasta pronto, radioelectrónico.